Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de Fundamentos. Vamos a comenzar una serie nueva. Estoy muy emocionado acerca de este tema que vamos a hablar porque es algo tan poderoso para nosotros como creyentes bajo el pacto nuevo, el Nuevo Testamento el día de hoy. Una de las preguntas más comunes que yo recibo, especialmente de creyentes jóvenes, es ¿cómo yo puedo reconocer cuando Dios me está hablando? ¿Cómo puedo reconocer la voz o cuando el Espíritu Santo está obrando en mi vida? Esto es una buena pregunta porque a veces puede ser difícil discernir la voz de Dios o la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Primero necesitamos entender que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. No es simplemente una fuerza que nos mueve, que nos habla. Él es una persona que podemos tener una relación personal con Él. En el Evangelio de San Juan, Jesús nos dice que el Espíritu Santo de Dios no tan solo estará con nosotros, pero Él morará o vivirá dentro de nosotros. Qué asombroso es que el Espíritu Santo que se movió sobre las aguas antes de la creación del mundo es el mismo Espíritu Santo que vive dentro de nosotros como creyentes el día de hoy. Entonces veamos en esta serie qué dice la Biblia acerca de esta persona tan poderosa que vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Mi descripción favorita para el Espíritu Santo son las palabras de Jesús en Juan el capítulo 3. Jesús compara al Espíritu Santo al viento y nos ayuda un poco a entender mejor cómo Él trabaja en nuestra vida. El viento no es algo que nosotros podemos físicamente ver, ¿verdad? No es visible concretamente al ojo humano, pero sabemos que el viento es verdadero, que sí existe, el viento es real, porque vemos los efectos del viento en nuestro mundo el día de hoy. Yo me crié en el Caribe, donde viven mis padres hasta el día de hoy, y nosotros vivíamos enfrente del Mar Caribe. Estaba nuestro edificio donde vivíamos, una autopista, una carretera principal y el Mar Caribe. Y cada otoño, al final de cada verano, entrando el otoño, es la temporada de huracanes, ¿verdad? De vientos y tormentas tropicales. Y este viento era tan fuerte que creaba unas olas y una corriente tan fuerte que arrojaban estas piedras a la carretera. Y si usted iba manejando, pues estas olas venían sobre la carretera y arrojaban estas piedras grandes. Lo que quiero decir con eso es que yo me recuerdo como un niño viendo los efectos del viento, que era tan fuerte, que movía hasta carros. Me recuerdo viendo palmas que ellas se doblaban a la fuerza del viento. Y de la misma manera, sabemos que el Espíritu Santo es real, que es verdadero, porque vemos los efectos de Él en la vida del creyente. El Espíritu Santo no es tan solo una fuerza que vemos en nuestra vida real, pero Él es una persona, es una de las personas de la Trinidad de Dios. Dios es 3 en 1. No son 3 dioses diferentes, es un Dios en 3 personas. Y el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no es simplemente parte de Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Un poco del trasfondo histórico para ayudarnos a entender el Espíritu Santo, vamos a regresar al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre las personas en momentos variados para cumplir propósitos específicos. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Pacto Antiguo, nunca habitó dentro de personas. Pero eso es algo que cambió en la transición al Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Dios tenía algo diferente en mente para nosotros como creyentes el día de hoy bajo el Pacto Nuevo. Y vemos la profecía que Dios le da al profeta Joel en el Antiguo Testamento para revelarle a las personas que iban a pasar, que iban a transicionar al Pacto Nuevo, que estamos nosotros el día de hoy. En Joel, el capítulo 2,
versículo 28, vamos a ver esta profecía en el Antiguo Testamento. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu. Vemos esa E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, E mayúscula, en aquellos días. Entonces vemos esa profecía en el Antiguo Testamento, que era el profeta Joel estaba hablando de eventos venideros que iban a pasar en el futuro. Eso era la profecía en el Antiguo Testamento. Entonces veamos dónde esa profecía se cumple en el Nuevo Testamento. Después de que Jesús vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, fue crucificado, después resucitó, después asciende al cielo. Sus últimas palabras antes de ascender al cielo vemos en Hechos, el capítulo 1, versículos 4 y 5. Lucas nos escribe este libro y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, van a ser sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos las palabras de Pablo que describe y habla acerca de esto en la vida del creyente en 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 13. Pablo a la iglesia de Corinto, él escribió esto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, hablando de la iglesia, el cuerpo de Jesús. En Efesios el capítulo 1, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Regresando a Hechos, vemos lo que pasó. El Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos, los apóstoles, y son llenados y reciben el Espíritu Santo de Dios que viene a morar dentro de ellos. En Hechos el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los apóstoles y discípulos seguidores de Jesús. De repente vino del cielo un estruendo como de un ¿qué? Viento. Hablamos de esa descripción del Espíritu Santo. Recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó entonces? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu les dio a ellos la habilidad de hablar en otras lenguas. Ahora, ¿qué significa eso? Esta palabra lenguas, si regresamos al texto original, esta palabra lengua fue traducida al español, al inglés y a diferentes lenguajes. La palabra en el griego es la palabra glosa, y ustedes la verán en la pantalla. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa es el idioma o el dialecto usado por un pueblo en particular distinto del de otras naciones. La Biblia se explica a sí misma. Sigamos leyendo en los próximos versículos para ver qué significaba esto. En el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Sería como que yo, ¿verdad? Mi papá es de República Dominicana, mi mamá es de Honduras, pero yo nací en la ciudad de Nueva York. Entonces, yo soy un hispanoamericano. Yo soy hispano, pero nací en Estados Unidos. Hablo español porque mis padres me enseñaron este lenguaje. Hay muchos hispanos el día de hoy que nacieron en Estados Unidos que no saben español porque sus padres no le enseñaron el idioma de su país. En este contexto, lo que está pasando es que habían muchos judíos que regresaron a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua,
que era recordando cuando el ángel de la muerte pasó sobre las puertas, sobre los hogares de los judíos cuando fueron liberados de Egipto. Entonces, ellos regresan a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero muchos de esos judíos no hablaban el lenguaje hebreo o el lenguaje arameico. Ellos no hablaban el mismo lenguaje porque eran de diferentes partes del mundo, que habían nacido en diferentes partes del mundo. Entonces su nacionalidad era, su trasfondo de sus padres era judío, pero ellos habían nacido, se habían criado en otras partes del mundo. Sigamos leyendo porque esto lo explica la Biblia. Y hecho esto, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía, estos apóstoles y discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, hablando de todas esas regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esta historia ocurrió 7 semanas después de que Jesús había ascendido al cielo después de su resurrección. Los apóstoles y los discípulos estaban orando juntos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los llena y les da la habilidad de hablar en otros lenguajes para ellos proclamar las maravillas de Dios, y comparte el evangelio de Jesús, que Él nació de una virgen, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó, y ellos comparten este evangelio, y vemos en el libro de Hechos que después Pedro se levanta y empieza a predicar, ¿verdad? Y estos hombres lo oyen en su propio lenguaje, y más de 3,000 hombres judíos fueron salvos. Este milagro que vemos en Hechos el capítulo 2 sería como que yo voy al país de mi mamá y vamos a decir que yo no hablo español, nada más hablo inglés porque nací en Estados Unidos. Yo voy a Honduras a conocer a mis parientes, a conocer a mis tíos, tías, segundo, tercer, quinto primos, ¿verdad? Como hispanos. Y mi abuelo, por ejemplo, no habla inglés, pero sería como que mi abuelo me habla en español, y si yo no sé español, no conozco el mismo idioma, empiezo a oírlo a él en inglés. Aunque él no está hablando inglés, está hablando español, yo lo oigo en mi propio idioma. Ese es el milagro que ocurrió en Hechos el capítulo 2. Los apóstoles discípulos empezaron a hablar en otros lenguajes y muchos hombres, miles de hombres judíos fueron salvos. Estos hombres judíos que son salvos y son bautizados, pues ellos regresan a sus propias ciudades y países, y ¿qué se llevan con ellos? Adivinen qué, el Evangelio de Jesucristo. Y aquí vemos el nacimiento de la iglesia primitiva bajo el pacto nuevo del Nuevo Testamento. Y ellos empiezan a esparcer el Evangelio en otras ciudades, en otras naciones y partes del mundo. Ahora, pregunta. Como cristianos del día de hoy, necesitamos tener una experiencia exactamente como vemos en Hechos el capítulo 2 para ser llenos del Espíritu Santo. La respuesta es no, porque el contexto de este pasaje de Escritura en el libro de Hechos es bien importante nosotros entender que estos discípulos apóstoles tuvieron una experiencia única. Tenemos que entender el contexto. Vemos aquí la transición del pacto antiguo al pacto nuevo, al Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo no va simplemente venir sobre personas, pero va a morar dentro de personas. Y vemos el comienzo, la primera vez que esto ocurrió, que Él vino a habitar dentro de la vida de creyentes por primera vez en el día de Pentecostés. Entonces, esto era una experiencia única. No es algo que se repite el día de hoy porque ya el Espíritu Santo, Él vino. Vamos a hablar de esto después en esta serie, pero el Espíritu Santo, a nosotros recibir el Espíritu Santo cuando somos salvos, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo,
cuando somos salvos, creemos que Él es el Hijo de Dios, es el Mesías, que resucitó al tercer día. Somos salvos. Después, voy a hablar esto al final de esta lección, somos regenerados, somos hechos vivos por el Espíritu Santo y recibimos el Espíritu Santo, pero no lo vamos a perder. No podemos perder el Espíritu Santo. Vamos a regresar a eso en las próximas lecciones. Pero hay dos maneras que nosotros como cristianos a veces limitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas el día de hoy. Primero, una de las mentiras que nos decimos es que el Espíritu Santo no puede obrar de esa manera de nuevo. Hay cosas que ocurrieron en la Biblia, Él obró de esa manera y no se puede hacer de nuevo el día de hoy. Eso es una mentira que a veces nos decimos o que Satanás quiere que nosotros creamos. Porque Dios es Dios y por lo tanto Él puede hacer las cosas de la manera que Él quiera. Jesús nos dijo que el día de hoy haremos cosas grandes, hasta mayores cosas de las que Él hizo en la Biblia. Ahora, también, esto es algo bien importante. Nosotros necesitamos recordar, ¿ok? Que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nunca nos dirigirá a hacer algo que va en contra de su palabra, que va en contra de la Biblia. Si usted no recuerda mucho de esta lección, por favor recuerde esta una cosa o anote esta una cosa. Porque esto es algo que a veces muchos cristianos se olvidan de esto el día de hoy y a veces no interpretamos la Biblia de una manera correcta o a veces no discernimos la voz del Espíritu Santo de una manera correcta porque no conocemos la palabra de Dios, que también es la palabra del Espíritu Santo porque Él es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nunca te dirigirá a hacer algo a ti que va en contra de la Biblia. Entonces, una de las maneras que podemos discernir, ok, ¿el Espíritu Santo me está dirigiendo a hacer esto? ¿O son mis sentimientos, son mis emociones? Te deberías de preguntar, ¿qué dice la Biblia? Lo que yo siento que algo me está dirigiendo a hacer, si es el Espíritu Santo o mis emociones o mis amistades o el miedo que tengo dentro de mi corazón, para discernir la motivación de nuestro corazón, debemos hacer la pregunta, lo que yo quiero hacer, lo que siento que estoy dirigiendo a hacer, ¿eso va en contra de la palabra de Dios o está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Muchas veces en mi vida personal, cuando yo siento que el Espíritu Santo me está hablando o dirigiendo a tomar un paso en fe o hacer algo en mi vida, cada vez que siento que es el Espíritu Santo, hay muchos pasajes de Escrituras que regresan a mi mente. A veces hay pasajes de Escritura que yo he leído, he estudiado y yo me he olvidado de esos pasajes, pero cuando el Espíritu Santo me habla, me viene a la mente todos estos pasajes en el Nuevo Testamento, un salmo, algo que leí en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo establece su dirección y su voz en mi vida por confirmar que viene de la palabra de Dios. Otra razón por la cual a veces limitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es que a veces decimos que Dios tiene que hacerlo de la misma manera que Él la hizo en la Biblia, en los días bíblicos. Y esto también es una mentira. En ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que obrar de la misma manera que obró en la Biblia. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es, para ser lleno del Espíritu Santo, para reconocer que tienes el Espíritu Santo, para ser dirigido del Espíritu Santo, no tienes que tener fuego sobre tu cabeza, como ocurrió en Hechos el capítulo 2. Para ser lleno del Espíritu Santo, no tienes que hablar en lenguas, como ocurrió en Hechos el capítulo 2. Ninguna parte de la Biblia dice que para ser lleno del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Eso es un error que a veces muchas personas creen, algunas personas enseñan, pero hágase la pregunta, ¿dónde dice eso la Biblia? Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia
acerca de cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ver 4 maneras de lo que sí nos dice la Biblia, de cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ahora, por causa de tiempo, en este video, en esta lección, vamos a ver la primera manera de cómo Él trabaja en nuestras vidas. En la próxima lección hablaremos de las próximas 3. Número 1, el Espíritu Santo me regenera. El Espíritu Santo me regenera. Ahora, ¿qué es esta palabra regeneración? Vamos a hablar de esto y hacerla bien simple. Si ustedes están tomando notas o en su libro de fundamentos, la palabra regeneración, el significado de esta palabra es darme un nacimiento nuevo o nacer de nuevo. Ahora, esto es un nacimiento nuevo espiritual y no estamos hablando de reencarnación. Esa es otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿qué significa regeneración o nacer de nuevo espiritualmente? Vamos a ver las palabras de Jesús, porque Él usó esta palabra en Juan el capítulo 3 en una conversación con uno de los líderes de los fariseos, Nicodemo. Este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, y dijo: Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, eso es regeneración, no puede ver el reino de Dios. Lo que pasa es en este contexto, en el contexto de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús vino al mundo y Jesús era un rey, pero Él vino a establecer un reino espiritual, no un reino físico. Los judíos estaban confundidos y los fariseos, y el día de hoy muchos cristianos están confundidos también, porque queremos que Dios nos bendiga de una manera física, y aunque Dios sí nos puede bendecir, y yo he visto en mi vida Dios bendecirme de maneras físicas, el interés de Dios no es bendecir tu vida física. El interés de Dios es transformarte espiritualmente, porque el reino de Dios es un reino espiritual. Y Dios quiere que nosotros danos un nacimiento nuevo espiritualmente, cuando Él nos da su espíritu al momento de salvación. Tito, el capítulo 3, Pablo escribe a Tito y dice, versículo 4, porque cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó, Jesús nos salvó, no por obras de justicia. Nosotros no somos salvos por nuestras propias obras. Somos salvos por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de vemos esta palabra, regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Antes de que viniéramos a Jesucristo, antes de poner nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal, nuestra fe en Jesús, no en una religión, no en un hombre, no en un pastor, no en un sacerdote, no en un papa, en Jesús, que Él es el Hijo de Dios y resucitó al tercer día. Como mi Salvador, estábamos antes de eso, estábamos espiritualmente muertos. Pero ahora que hemos sido salvos y puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, al momento de salvación, somos regenerados o somos hechos espiritualmente vivos a través del nacimiento nuevo espiritual. Eso es lo que es regeneración. Juan el capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, es el Espíritu Santo que nos regenera, que nos da una vida nueva. Para darnos un ejemplo de esto, vivimos en el área de Chicago, aquí en nuestra iglesia Casa de Gracia, y una gran parte del año está bien frío. Lo que pasa en el frío en el invierno, a veces vas a tu auto, vas a tu carro en la mañana, y si hace mucho frío, el frío descarga
la batería o mata la batería de tu carro. Y tratas de prender tu carro y ahí está tratando de arrancar y no arranca, no prende, porque no tiene vida, porque la batería está muerta. El frío le sacó toda la energía. Entonces lo que tienes que hacer es pedirle a alguien que te pase unos cables, y lo que hacen es conectas los cables al carro de otra persona, a la batería de otra persona, para que esa batería que tiene energía, que tiene vida, cargue tu batería y que te regrese la vida que habías perdido. De la misma manera, cuando somos regenerados, lo que pasa es que estamos desde la caída del hombre en el libro de Génesis. Nosotros caímos en pecado por medio de Adán. Entonces nacimos ya con una naturaleza pecaminosa para hacer mal. Estamos espiritualmente muertos. Pero lo que pasa es que Jesús dio su vida para que por medio de Él, en el momento de salvación, cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él, cuando eso ocurre, Él nos pasa los cables. Él nos da su espíritu y nos regenera, nos da vida nueva. Y ahora somos vivos espiritualmente. Eso es regeneración. Wayne Grudem, y termino con esto, que es un teólogo y profesor cristiano que todavía vive el día de hoy, dijo esto: es Dios y el Espíritu Santo que nos regenera en nuestras vidas. El trabajo, la obra de regeneración no es algo que usted y yo podemos hacer por nosotros mismos. No nos podemos dar vida a nosotros mismos. Es una obra que Dios hace en nuestra vida al instante, al momento de salvación. Cuando somos regenerados, cuando somos hechos vivos espiritualmente, vemos evidencia de eso por medio de nuestro comportamiento. Cuando ahora yo soy salvo, antes mis deseos eran pecaminosos. Yo quería nada más hacer el mal. Pero ahora que soy regenerado, que soy hecho vivo, que soy salvo, soy una criatura nueva. Y yo quiero hacer el bien, porque yo quiero agradar a mi Padre Celestial. Porque ahora tengo el Espíritu de Dios que vive dentro de mí. Y Él empieza a cambiar mi comportamiento y mis deseos. No estoy diciendo que al momento de salvación ya somos perfectos. Que ya, todo ha cambiado y soy una criatura nueva. Pero la santificación, que es el proceso de transformación que el Espíritu hace en nuestra vida a través de años, a través de tiempo, Él nos transforma, nos cambia a ser como Jesús. Santificación y regeneración son dos cosas diferentes. Regeneración es el nacimiento nuevo. Es el primer paso y después comenzamos el proceso de santificación, de transformación. Pero ese instante cuando somos salvos, somos regenerados. Dios nos da su espíritu y vamos de siendo muertos a vivos espiritualmente. Espero que estas verdades de la palabra de Dios nos ayuden a entender el poder del cristiano que se encuentra en el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros como creyentes. Nos vemos en el próximo video para hablar de las otras 3 maneras como el Espíritu Santo obra en nuestras vidas como cristianos.